Venga, vamos a meternos de lleno en una idea que, la verdad, da que pensar. Misma plata, vidas opuestas. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible que con exactamente el mismo sueldo dos personas acaben en lugares radicalmente distintos? Uno con libertad financiera y el otro, bueno, sobreviviendo. Y ojo, que aquí la clave no es cuánto dinero entra, sino qué se hace con él una vez que está en la mano. Esa es precisamente la gran pregunta que vamos a intentar responder. ¿Qué es lo que marca esa diferencia? ¿Qué separa ese camino de acumulación y, digamos, de libertad de otro que es más de consumo y de estar siempre al límite? Sobre todo cuando se empieza desde el mismo sitio. Y aquí viene lo bueno. La respuesta, yo os lo adelanto, no está en la cartera. Está en un sitio mucho, mucho más profundo. Así que para entenderlo bien, vamos a seguir una especie de hoja de ruta. Primero veremos las dos mentalidades frente a un mismo ingreso. Luego, ¿a dónde va a parar el dinero? ¿A activos o a pasivos? Después hablaremos del recurso más valioso de todos, que no es el dinero. Entraremos en la arquitectura mental, el software que lo controla todo. Y para terminar, uniremos las piezas con la idea del algoritmo de la riqueza. Muy bien, pues empezamos por el principio de todo. Dos mentalidades, un ingreso. Es que, de verdad, aquí es donde empieza el juego. La diferencia más bestia, la que lo cambia todo, nace justo en el momento en que el dinero llega a nuestras manos y en la primerísima pregunta que nos hacemos. Y fijaos qué bien lo resume esto. Por un lado está la mentalidad de acumulación. Le llega el dinero y la pregunta es, ¿qué parte de esto puede trabajar para mí? Lo ven como un empleado, como un soldadito que puede salir a generar más. Y por otro lado, la mentalidad de consumo. La pregunta es mucho más directa. ¿Qué puedo comprar con esto? O sea, ¿es un ticket para gastar? Es la diferencia entre coger una paga extra y pensar, ¿dónde invierto esto para que me dé una rentabilidad? O pensar, perfecto, me llega para esa tele nueva. Una decisión crea un activo, la otra simplemente un gasto. Y esta forma de pensar se ve clarísima en cómo se usa la deuda. Hay una deuda que podemos llamar buena, que es la que se usa para comprar activos. O sea, pides un préstamo para un piso que vas a alquilar y que con suerte se paga solo y además te deja un beneficio. Es una herramienta. Pero luego está la deuda mala, la que se usa para financiar pasivos, para comprar cosas que pierden valor nada más salir de la tienda. El último móvil a plazos, el coche del año, es deuda para consumir, no para construir. Vale, y con esta base pasamos al segundo punto, activos contra pasivos. Ahora vamos a ver en la práctica a dónde va a parar el dinero según cada mentalidad. Vamos, que le vamos a seguir la pista. Empecemos por el activo. La definición es súper sencilla, pero de verdad es muy potente. Un bien que pone dinero en tu bolsillo. Así de claro. No es algo que tienes y ya está. Es algo que te genera ingresos. El ejemplo clásico. Un piso que alquilas. Cada mes, ¡cling!, dinero que entra. Unas acciones que te dan dividendos, lo mismo. Eso es un activo. Y ahora, la otra cara de la moneda, el pasivo. Es justo lo contrario, es un bien que saca dinero de tu bolsillo. Es como tener un pequeño agujero por el que se va escapando el dinero. El coche es el ejemplo perfecto. Claro que puede ser necesario, pero piensa en ello. Seguro, gasolina, reparaciones, el impuesto de circulación, no para de sacar dinero. O esas suscripciones al gimnasio al que nunca vas. Pues es un pasivo. Aquí la cosa es muy visual. Tenemos dos columnas. A la izquierda, los activos, cosas que meten dinero. A la derecha, los pasivos, cosas que lo sacan. La pregunta clave es, ¿a cuál de las dos columnas estamos destinando nuestro dinero cada mes? Una mentalidad se enfoca casi obsesivamente en hacer crecer la columna de la izquierda. La otra, muchas veces sin ser consciente, se dedica a engordar la de la derecha. Y claro, los resultados a largo plazo son, pues eso, opuestos. Y es que incluso dentro del gasto hay niveles. Está el consumo invisible, que es invertir en cosas que no se ven a simple vista, pero que tienen un retorno brutal a largo plazo. Formación, aprender un idioma, cuidar la salud, pagar un buen asesor. Aquí, el verdadero lujo no es un reloj caro, es la paz mental. Y luego está el consumo visible, el que todos conocemos, el coche, las marcas, el último gadget. Es un gasto enfocado en el estatus, en lo que ven los demás. Es, como dice la diapositiva, la eterna lucha entre invertir en un cerebro más potente o en un coche más rápido. Bueno, y ahora vamos a dar un giro. Dejamos de hablar de dinero un momento porque pasamos al tercer punto, el recurso más valioso. Y no es el dinero. Es un activo que es infinitamente más importante y, lo peor de todo, es que es imposible de recuperar. Hablamos, por supuesto, del tiempo. Esta frase es que lo es todo. El tiempo es el recurso más escaso y valioso. Es que es así. El dinero lo puedes perder y lo puedes volver a ganar, pero un minuto que se va, no vuelve. Jamás. Por eso, para la mentalidad de riqueza, el objetivo final del dinero no es acumular cosas, es comprar tiempo, es comprar libertad. Entonces, ¿cómo se gestiona ese recurso tan valioso? Pues con un enfoque proactivo del día a día.
Fíjate en los pasos. Se empieza el día con un plan, con una intención. Se busca optimizar, delegar o eliminar las tareas que no aportan nada para poder centrarse en lo que se importa. Y hasta el tiempo libre se usa con un propósito, para aprender algo nuevo, para conectar con gente interesante o simplemente para descansar de verdad. Es lo contrario a vivir en modo reactivo, ¿sabes? Apagando fuegos todo el día y que cuando por fin tienes un rato libre, lo único que te apetece es tirarte en el sofá a hacer scroll sin fin. Vale, y con esto llegamos al cuarto punto. Y para mí, este es el núcleo de todo, la arquitectura mental. Si hasta ahora hemos visto el qué se hace, ahora vamos a entender el por qué. Vamos a meternos en el sistema operativo, en el software que está detrás de cada una de nuestras decisiones, aunque no nos demos ni cuenta. Aquí es donde se cuece todo. Mentalidad de abundancia contra mentalidad de escasez. Y cuidado, que no es ser optimista o pesimista, es mucho más profundo. La mentalidad de abundancia ve oportunidades, ve soluciones. La pregunta en su cabeza es, vale, ¿cómo puedo hacerlo? La de escasez, en cambio, solo ve problemas y barreras. Su diálogo interno es, no puedo, es demasiado difícil. Al final es tan simple y tan complicado como eso. Una busca el camino, la otra se justifica con la excusa. Y claro, esta forma de pensar define tu círculo de influencia, de quien te fías para pedir consejo. Y esto crea un bucle que se autoalimenta. La mentalidad de riqueza busca a gente que sabe más, asesores, mentores, personas que ya han llegado a donde ellos quieren llegar, crean redes de valor. La mentalidad de pobreza, sin embargo, tiende a pedir consejo a su entorno más inmediato, a la familia, a los amigos, que muchas veces, con toda la buena intención del mundo, comparten sus mismas limitaciones. O peor, se nutre de información masiva sin ningún tipo de filtro. Y así es como se perpetúa el ciclo. Y lo mismo pasa con el fracaso. Fíjate en la frase. El fracaso es un feedback necesario en el camino al éxito. Para una mentalidad, equivocarse es aprender. Es un dato. Vale, por aquí no era, probemos otra cosa. Para la otra, un fracaso es una sentencia. Es la prueba de que no valen para eso. Una mentalidad asume riesgos controlados para poder avanzar, mientras que la otra evita cualquier riesgo sin darse cuenta de que no arriesgar nada es probablemente la estrategia más arriesgada de todas. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la parte final, a la quinta sección. Aquí es donde vamos a atar todos los cabos sueltos con un concepto que lo engloba todo, el algoritmo de la riqueza, o el sistema operativo para la vida. Porque al final, la verdadera brecha, esa distancia enorme entre unas vidas y otras, no es el dinero. Es la consecuencia de estar ejecutando dos algoritmos vitales, dos sistemas operativos totalmente distintos, día sí y día también. Fijaos, por un lado tenemos el algoritmo de riqueza. Está programado para crear bucles positivos, virtuosos. El dinero se usa para comprar tiempo. Ese tiempo libre se invierte en aprender. Y ese conocimiento genera más y mejor dinero. Es una espiral hacia arriba. Por el otro lado, el algoritmo de pobreza está configurado para la supervivencia, para los bucles viciosos. El gasto te lleva a más trabajo para pagarlo, ese exceso de trabajo te deja agotado, el agotamiento no te deja tiempo ni energía para formarte y la falta de formación limita tus oportunidades. Una espiral, pero hacia abajo. Y la diferencia final, la más profunda quizá, es la perspectiva, el legado. El algoritmo de riqueza piensa a largo plazo, incluso en clave multigeneracional. Piensa en qué va a dejar, en cómo educar financieramente a los que vienen detrás. En cambio, el algoritmo de pobreza vive atrapado en el presente, en la urgencia del aquí y ahora. El horizonte temporal es el próximo sueldo. Es, como se suele decir, la diferencia entre plantar un árbol para que dé sombra a otros y buscar un techo para no mojarse. Así que, en esencia, y esta es la gran idea, la riqueza o la pobreza no están realmente en la cartera. Son solo el reflejo, el resultado visible de la mente que la gobierna. El estado de la cuenta del banco es la impresora, pero el programa, el software, está en la cabeza. Y esto nos deja con la pregunta final, una pregunta para la reflexión personal. ¿Qué algoritmo gobierna tu día a día? Y no se trata de juzgarse, para nada. Se trata de ser honestos, de observar. Porque solo siendo conscientes del programa que estamos ejecutando, solo así se puede empezar a pensar en reescribir el código.